fellows aglaos, nine mustres geneth Israelon taci pedis dromus, nixede varridromon, mireos amenes oid mide megas oceanos, osterix gani greis angales ambechi. Para nosotros, hoy hablar de la naturaleza de la persona es sencillísimo. Tan sencillo y cotidiano que no sospechamos el esfuerzo que tuvo que hacer el pensamiento para llegar a las conclusiones que hoy presentamos tan fácilmente. La aventura de definir, al menos a nivel lógico, a la persona, comenzó en la Grecia del siglo VII a.C. 28 siglos de ir paso a pasito pensando, reflexionando, analizando, tropezando, y aún no llegamos a abarcarla. Así que vamos a comenzar por compartir con estos formidables pensadores de aquella época esta aventura con objeto de llegar a comprender un poco mejor a este inabarcable y misterioso inquilino que vive dentro de nuestra piel. Este yo que es punto de referencia para poder comprender a los demás seres, al mismo tiempo iguales y distintos, con quienes compartimos el mundo. Vamos a ver cómo estos gigantes del pensamiento subsumen y superan a su predecesor, y vamos a reconocer las estelas de sus descubrimientos en lo que hoy sabemos. Si observamos bien el mapa, nos hemos dado cuenta de que hay dos grandes regiones separadas por el mar Egeo. Los primeros pensadores griegos que buscaban un elemento físico común como origen de todas las cosas, aparecieron allí. En la isla de Mileto, en el siglo VI a.C., Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Tales de Mileto, que inicia la indagación científica del universo, creía que ese principio era el agua de la que todo proviene y a la que todo vuelve. La generación y el cambio se explican por la condensación y la rarefacción. Se le atribuye también la tesis del hilozoísmo, es decir, que todas las cosas, incluso las aparentemente inanimadas, tienen vida. Todo está lleno de demones o dioses, decía Tales. Es, además, el padre de la geometría que muy probablemente estudió en Egipto. Anaximandro superó a Tales al afirmar que el principio de todas las cosas era un elemento invisible, pero físico, al que llamó apeirón, que significa lo indeterminado. Del seno del apeirón eterno se segrega un gónimos, o germen de elementos opuestos. El apeirón se determina en un orden de elementos contrarios, y este cosmos es un cosmos dinámico y temporal que tiene su origen y su fin en el apeirón. Ya se empezaba a dar el salto de lo físico que se puede ver y tocar a lo que está más allá de lo físico, a lo metafísico, que solo conocemos por la acción del pensamiento. Anaxímenes, el que sigue, pensó que ese principio primordial, origen de todas las cosas, era el aire, algo infinito,
una sustancia aérea ilimitada en constante movimiento. De ahí deriva nuestra actual idea del alma. Y así como el aire es el principio de las cosas físicas, porque cuando se enfría se convierte en sólido, y cuando se calienta se convierte en vapor, y de ahí a líquido, de la misma manera el alma es el principio de los seres vivos. Ánima es una palabra griega que significa lo que anima, lo que mueve. Y en el ser humano, esa ánima se llama espíritu y es como el aire. En la isla de Samos, Pitágoras creía que eran los números en cuya secuencia hay siempre armonía. El universo, cosmos que es orden contra caos que es desorden y fragmentación, es música, es armonía. Es una inmensa sinfonía cuyas notas se materializan en todo lo que existe en la naturaleza. Incluye naturalmente a cada ser humano. El principio ya no era un elemento físico, sino uno abstracto. Heráclito de la isla de Éfeso, observando un río, descubrió que nadie puede bañarse 2 veces en la misma agua porque ésta se mueve. Y dijo: Panta rei, todo se mueve. Aunque sea un lago sereno, quien se mete no es el mismo que el que sale, y al volverse a meter ya no se mete en la misma agua porque siempre está en movimiento. Entonces pensó que la esencia del ser es el movimiento y que todo el universo está en armonía porque hay contrarios. Por ejemplo, la luna se mantiene en órbita debido a 2 fuerzas contrarias: la centrífuga, que sola la lanzaría al espacio sideral, y la gravedad de la Tierra, que por sí sola haría que cayera como un meteoro. Podemos saber que está oscuro porque tenemos la referencia de la claridad, y al revés. Luego, dice Heráclito, los contrarios son el principio de lo armónico. Para este gigantesco pensador, el fuego físico era el elemento que producía el cambio, pero este cambio ya es parte de la constitución de las cosas. Por ejemplo, el hidrógeno del Sol, al quemarse, produce otros elementos de los cuales están formadas todas las cosas. Si un árbol se quema, se convierte en carbón. Si el carbón se quema, se convierte en ceniza, en elemento químico que alimenta la tierra, y a la larga se volverá a convertir en hidrógeno que alimenta las plantas. El logos, que primero significó razón y después palabra, hace exactamente lo mismo, y es el otro principio, pero no de naturaleza física. Transforma todo aquello que percibimos por los sentidos en ideas, en conceptos y en la particular visión de mundo que tenemos cada uno. Fuego y logos son, pues, los principios, uno material y otro inmaterial, que están presentes en todo lo que existe. Entonces, dice Heráclito, la esencia del ser es el cambio, la transformación, el movimiento. Es frecuente que los pensadores sostengan puntos de vista a veces hasta opuestos. Esto no es de extrañar, puesto que cada uno está analizando un área de la complejísima realidad desde un punto de vista distinto. Parménides de Elea sostiene que la esencia del ser es exactamente lo contrario, lo estático, lo que no se mueve. Dice que una persona es la misma desde que nace hasta que se muere, lo que podemos observar fácilmente. Que el sol, aunque salga y se oculte cada día, es el mismo sol. Que el río, por mucho que sus aguas corran, es el mismo río, es decir, el ser es ser. Y lo que no es ser, pues es no ser, y punto. Este trabalengua significa que si soy paloma, aunque me parezca a mis padres, no soy mis padres. La semilla no es el árbol que podría ser. ¿Para qué meternos entonces en consideraciones de que puede ser algo si no lo es? Una semilla es semilla y punto. Cuando sea árbol,
Si llega a serlo, será árbol y no semilla. Pero es cierto que el árbol salió de una semilla y que a su vez esa semilla salió de un árbol. Entonces, dice Parménides, el ser es el mismo. El cambio es solo aparente, una manera de manifestarse del ser que es inmóvil, siempre idéntico a sí mismo. Y cíclico, además. Si pudiéramos decir que tiene forma, diríamos que es redondo. Las concepciones de Parménides y Heráclito parecen decir que hay dos mundos, el de lo inmutable, lo perfecto, uno, infinito y eterno, que es el mundo de lo ideal, y el del cambio, de lo imperfecto, de la diferencia, el mundo de la opinión, de lo finito, inestable y aparente, el mundo de lo real, el mundo cotidiano. Esta concepción dual será parte de la herencia de Platón que veremos en el siguiente segmento. La famosa frase de Parménides, el ser y el pensar es lo mismo, que es el principio del idealismo posterior, se entiende mejor con la explicación de Empédocles, también de los pensadores jónicos. Empédocles, como Parménides, pensaba que no existe cambio, sino que sucesos como el nacimiento y la muerte son mezclas y disoluciones de determinadas sustancias que permanecen eternamente iguales e indestructibles. También pensaba que el principio del universo es material. Al agua, al aire y al fuego añadió la tierra de Genófanes, a quien no le habían hecho mucho caso, y afirmó que son 4 los principios de todo lo existente, 4 raíces de todas las cosas que no cambian, y 2 fuerzas, una de ellas, la que aglutina, se llama amor, y la que disgrega se llama odio. Aquí hay un pequeño avance al reconocer que esos elementos que no cambian, al mezclarse, producen cambio. Anaxágoras y Demócrito van aún más allá. Estas cosas que son invariables, al componerse originan que algo nazca y al descomponerse originan que algo muera. Pero esos elementos primordiales no son, como en Empédocles, como raíces, sino como semillas pequeñísimas, infinitas en cantidad y variedad, que Anaxágoras llama homeomerías, y en un principio formaban una masa caótica. ¿Cómo fue que ese caos se convirtió en cosmos, que significa orden? Por la existencia de una inteligencia no solo anterior, sino también superior. Anterior por aquello de que el no ser no es y no puede engendrar un ser. O en otras palabras, porque de la nada, nada sale. Si las homeomerías son innumerables y aquella inteligencia es superior, luego tiene que ser infinita y amorosa para aglutinar. Entonces, dice Anaxágoras, la inteligencia es el principio, algo así como un manantial del que todo sale, de modo que en cada cosa hay parte de aquella inteligencia, como hay parte del manantial en las gotitas de agua. Y para poder organizar semejante caos, la inteligencia tiene que tener grandísima fuerza, superior a la de los volcanes, los maremotos, las cascadas o los huracanes. Si esa inteligencia imprime movimiento y podemos observar que el de los astros es rotatorio, luego es cierto aquello que decía Parménides acerca de que el ser es redondo, y si es redondo, luego es eterna porque no tiene principio ni fin. Entonces, la inteligencia es más que un ser, es el ser. Muy sabio, además, si observamos la perfección con la que se mueve toda la naturaleza. Obviamente, Anaxágoras estaba refiriéndose al ser de Dios, que es lo mismo que su inteligencia, y es lo que Parménides quería decir. A las homeomerías de Anaxágoras siguieron las partículas aún más pequeñas
a las que Demócrito llamó átomos, que en griego significa lo no divisible. Esa intuición de Demócrito fue sencillamente extraordinaria. Hasta la fecha, usamos ese nombre con el que Demócrito señaló que el universo entero está formado por partículas pequeñísimas, infinitas en número, y que ya no se pueden dividir, solo que ahora las llamamos quarks. Pero el principio es el que descubrió Demócrito: partículas pequeñísimas que no se dividen y que al mezclarse producen infinidad de cosas, y que al disgregarse disuelven esas cosas. Desde el siglo IV a.C. Hoy, Peter Higgs ha revolucionado la ciencia con la teoría del bosón de Higgs, al que Leon Lederman llama la partícula de Dios. Bien, en el siguiente segmento platicaremos qué sucedía en estos tiempos en la región del Ática.